Se va. Bueno, entonces vamos a hablar sobre el tema del balance de blancos. Como lo muestra ahí, pues este, este componente, eh, pues también va de la mano cuando ustedes dominen ya el tema del diafragma, velocidad y la relación ISO, pues también viene el tema de los balances de blancos, que está asociado al tema de la temperatura de color. Y pues nos hace ver el tema de las distintas variaciones de tono que puede tener una fotografía dependiendo de la temperatura. Entonces, el color que prevalece en la imagen según la temperatura es donde interviene la función del balance de blancos. Entonces, consiste en ajustar el color de la imagen correctamente sin mostrar un color más dominante que el otro. Eh, Existe un equilibrio en la foto donde el color dominante encontrará un efecto neutro en la imagen. Entonces, dependiendo de la temperatura, a veces, y depende cómo se maneje, lo ideal es que se haga un buen balance de blancos, ¿no? No es que vaya a quedar, bueno, eso sí depende de la intención, ¿no? Que vaya a quedar con una temperatura o con un color muy azulado, o un color muy verduzco, o muy cálido, o muy rojizo. Lo ideal es que dependiendo de las fuentes de iluminación, eh, pues el balance de blancos esté bien y a la vez el blanco se vea como debe ser, ¿no? No que ese blanco tenga unos tintes de esos tonos, ¿no? Eh, Normalmente, si quieren, miren en sus cámaras, miren en sus celulares y busquen la opción que dice balance de blancos. Normalmente ahí en sus celulares, si están mirando o en sus cámaras, van a buscar una opción que dice White Balance o WB. Esa es como una de las siglas que normalmente con las cuales se, pues se diferencia, ¿no? Para encontrar el tema del balance de blancos. Normalmente cuando uno está trabajando, uno puede dejar la opción automática y esa opción automática pues lo hace muy bien, ¿no? No nos va a dar tintes raros, sino nos da un balance de blancos acertados. Pero también les va a aparecer a ustedes unas opciones como es luz de día. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando está haciendo sol, ustedes van a ubicar el balance de blancos donde está este signo que dice luz de día. Y así sucesivamente con las demás. Entonces el tema de luz de tungsteno, entonces está esos bombillitos, más que todo es de ese color como amarillito. Entonces el tema es entre sombras y el tema de sombras, el tema fluorescente, que son de esos tubos largos que a veces dan como algunos dan en cierta manera una color entre azulada y verduzca. Y cuando el cielo está así como nublado, y cuando se va a trabajar con el tema de los flash. Entonces, normalmente, para no tener mucho problema con esto, entonces uno lo que lo deja es automático. Como dice acá en pocas palabras, el balance de blanco, la idea es compensar el color dominante y le añade una tonalidad en cierta manera un poquito más fría o más cálida, siempre cuando este sea necesario, ¿no? El fin es encontrar un equilibrio neutro para que sea más atractiva y corregir las imperfecciones en cuanto a las temperaturas. Eso quiere decir que si ustedes ven aquí, se van a dar cuenta de las distintas temperaturas. Y si ustedes ven, bueno, aquí ven la relación de los bombillitos y ven una escala de colores que va desde los en rojos, naranjas, pasando por ahí por algunos verdes, aguamarinas, llegando a algunos azules, en la cual las temperaturas, estas que ustedes ven acá, rojizas, van de 1000, 2000, 3000, esto es en grados Kelvin,
Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, los bombillos estos, color amarillo, van a tener más o menos esa temperatura. Y si ustedes se dan cuenta, aquí, el tema del sol, por ejemplo, va a tener una temperatura de 5000. Y de ahí para adelante, ya dependiendo de la fuente de luz, por ejemplo, ahí cuando se trabaja con flash o flash externos, puede generar temperaturas de 7000 grados Kelvin para arriba. Entonces aquí también ven el mismo esquema. Entonces la lámpara de tungsteno o el bombillo de esos amarillos, las luces fluorescentes blancas, la luz de día. Entonces, por ejemplo, aquí está entre 5000, 6000. Eh, tema, por ejemplo, de flash, pero normalmente estos flash van un poco más hacia allá y este estaría un poquito más hacia acá. Bueno, es una gráfica ahí que está como medio raro. Entonces, por ejemplo, aquí balance de blancos. Entonces, tungsteno, fluorescente, sol, el tema de flash, nublado, sombra. Entonces, aquí ustedes ven las diferentes temperaturas. Y acá ustedes se hacen una idea más o menos, para que se hagan una idea de cómo a veces de cuando se toma algo, pues va a tener una cierta eh, predominancia de cierta temperatura, ¿no? Entonces, ustedes van a ver aquí algunos colores azulados, pasando hasta llegar a algunos colores un poco rojos o más cálidos. Entonces, aquí ven ustedes también la misma relación, pero entonces estuviera invertido. Entonces, aquí están los rojos, los amarillos, los verdes, los azules. Entonces, esto como para que ustedes lo tengan presente. Lo ideal es que cuando ustedes tomen una foto, que, no que sea neutro, ¿no? Un balance de blancos neutro, que no tenga mucha predominancia hacia el, hacia el azul o hacia el amarillo, sino que trate de ser neutro, que tenga un buen balance de blancos, ¿no? Es que a veces está haciendo un balance de blancos y ese balance de blancos le resultó quedando unas zonas o el blanco no es blanco, sino que una zona muy azuladas o verduzcas o cálidas, ¿no? Entonces tener mucho cuidado con eso. Entonces, uno de los conceptos que ustedes uno de los primeros temas son los cuales van a trabajar y los cuales van a hacer fotos, y es el tema de la profundidad de campo. Ahí como nos muestra la definición, pues es la distancia que hay por delante, es la distancia que hay por delante y por detrás del objeto a fotografiar que está enfocado. Y hay varios factores, y entre esos factores está el tema del diafragma, está el tema de la distancia focal y el tema de la distancia, a qué distancia se colocan los objetos. Si hablamos del tema del diafragma, la profundidad de campo de esta foto, en este caso, será mayor cuando más cerrado esté el objetivo. O es lo mismo cuando el número F es mayor. Bueno, aquí se ve un poquito pequeño. Vamos a ver si lo vemos. Si lo vemos acá, aquí se ve un poquito mejor. Entonces aquí ustedes van a ver que aquí tienen un diafragma F2.8, un diafragma F8 y un diafragma F22. Entonces cuando el número F es mayor, el diafragma es cerrado. Y cuando el número F es menor, el diafragma es abierto. Eso quiere decir que aquí me deja entrar más luz y aquí me deja entrar menos luz. Pero entonces los diafragmas que son más cerrados me va a dar la posibilidad, y dependiendo de cómo ubique el personaje, en este caso, si yo ubico el personaje a 3 metros, me va a dar mayor profundidad.
Eso quiere decir que si yo hago foco aquí en el personaje, me va a salir algunos elementos nítidos desde 1,5 metros hasta 6 metros. Si lo hago con F8, pues lo mismo. Aquí la distancia focal, pues va a ser foco acá, pero se me reduce la profundidad de campo. Y lo mismo con 2,8, pues si hago foco en el personaje, se me va a reducir la profundidad de campo. ¿Qué más decía acá? La profundidad de campo es la distancia por delante y por detrás del punto enfocado que aparece con nitidez en la foto. Entonces, para que lo tengan, eso sí es uno de, se puede decir que ese es un punto obligado que sale en el parcial, ¿no? La profundidad de campo, la distancia por delante y por detrás del punto enfocado, que aparecen con nitidez, ¿no? Aquí también vemos el ejercicio muy parecido. Entonces también tenemos el sujeto, el objeto fotografiado, pues son unas cámaras. Y lo mismo también, mire. Y aquí en este caso, con un mismo lente o una misma distancia focal de 35 milímetros. Entonces, si ustedes ven el gráfico, normalmente uno se graba el tema del gráfico. Entonces, F22, entonces ustedes van a mirar la pequeña abertura, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, con los diafragmas más cerrados, como ustedes los ven, pero son los números F mayores, pues se va a tener, en este caso, mayor profundidad de campo. Y si lo hacemos con otro que es un F2.8, que es un diafragma abierto, pero es un número F menor, cuando hablamos que es inversamente proporcional, entonces la distancia, la profundidad de campo, perdón, va a disminuir. Aquí vemos un ejemplo, como para que se hagan una idea, que cuando, dependiendo de cómo uno coloca los elementos, en F22 se va a ver el sujeto en primer plano y se van a los objetos que estén atrás, pues se van a ver. Y a medida que se va abriendo el diafragma, se van a dar cuenta que la profundidad de campo va disminuyendo. En el caso de F1.4, que es abierto y se hace foco en el personaje, pues se va a ver bien el personaje, pero ya los distintos planos, no sé, un segundo y allá el tercer plano donde estaban las pirámides o sus triángulos, pues ya no van a salir nítidos, sino se van a empezar a ver desenfocados. Lo mismo aquí, hay otra relación, es el tema de la distancia focal. Entonces, si tenemos, en este caso la distancia focal es la mínima, que ustedes ven acá, 85 milímetros, pero aquí en este caso va a variar también la distancia. Entonces, dependiendo de la distancia del lente o la distancia focal con relación a la distancia, eso quiere decir que a mayor distancia y con un lente de 85 milímetros, y si se coloca, por ejemplo, a esta distancia de 10 metros, pues en este caso va a tener mayor distancia, mayor profundidad de campo. Y en este caso, si se coloca un poquito más cerca y si se coloca un poquito más cerca, en este caso de 85 milímetros, y si se coloca a 2 metros, pues la distancia puede hacer foco acá en la cámara, pero se me va a reducir la profundidad de campo cuando está más cerca. Entonces hay que tener también en cuenta eso. Aquí también hay otro esquema, distancia de enfoque, en la cual hay distintos lentes con distinta distancia focal. Entonces, si ustedes ven acá, eh, que ahorita vamos a ver el tema de distancia de enfoque, desde, desde el sensor o desde el objetivo hasta donde hace enfoque. Entonces, si usted tiene un lente acá de 20 milímetros con una apertura de 5 o 6, la profundidad de campo pues va a ser mayor. Quiere decir que si usted hace foco acá en este automóvil, pues lo que está adelante va a salir y lo que está atrás también va a salir enfocado. ¿Sí? Esto es la profundidad de campo. En lente 50 milímetros y con un diafragma 5 o 6,
Ustedes se van a dar cuenta que aquí disminuye y con un lente de 100 milímetros y con una abertura 5 o 6, pues ustedes se van a dar cuenta que todavía la profundidad de campo se va a reducir. Entonces, profundidad de campo. Entonces, aquí muestran también un esquema que está con un diafragma 1.4 que es abierto y la distancia focal, o sea, en este caso aquí de la cámara al sujeto aquí al pájaro, pues se van a dar cuenta que la profundidad de campo es donde está haciendo él, o sea, es esta la profundidad de campo, no es mínima y lo demás va a salir desenfocado. En F5.6, entonces la profundidad de campo va a ser esta, entonces sale el pájaro y uno adelante y uno atrás, se va a ampliar un poco la distancia en este caso, bueno, la distancia de enfoque es la misma, y en el caso de F22, cuando el diafragma es cerrado, se van a dar cuenta que la profundidad de campo es mayor. Entonces sale enfocado el personaje y los que están adelante y los que están atrás, para que lo tengan ahí presente. Aquí hay otro esquema también en el cual las chicas están a una distancia de 3 metros. Y aquí, por ejemplo, ustedes van a ver la relación de los fotógrafos. Uno que toma con un diafragma de 3.5, entonces ustedes van a ver la profundidad de campo. Otro que toma con un diafragma 8, entonces ustedes se van a dar cuenta, la profundidad de campo. Y en el caso de que toma con F16, y ya tiende a ser un diafragma cerrado, se van a dar cuenta que la chica sale enfocada y va a salir, o sea, la profundidad de campo es toda esta. Eso quiere decir que los objetos que están acá van a salir y los objetos que van a estar aquí va también a salir. Bueno, el otro concepto también para que lo tengan claro y no les sea algo cuando estemos hablando de eso es el tema de la distancia focal. Cuando yo les estaba mostrando equipos, yo estuve haciendo una operación de hacer zoom in y zoom out con el lente. Entonces, técnicamente, en el equipo es hacer zoom, el tema de la distancia focal. Entonces, cuando ustedes cogen su lente y lo empiezan a mover hacia adelante, hacia atrás, esa es la operación de hacer zoom. O sea, técnicamente en la cámara se muestra de esa manera. ¿Eso qué quiere decir? Que ahí, dependiendo del lente, yo les mostré un lente que era 28-135. Entonces, cuando uno está en una posición 28 milímetros o cuando está en una posición 135. Entonces, lo que tiene que ver con la distancia focal. La distancia focal de una lente, entonces pónganle mucha atención, es la distancia entre el centro óptico de la lente, centro óptico de la lente y el foco o punto focal. El foco es el punto donde se concentran los rayos de luz. En un objetivo la distancia focal es la distancia entre el diafragma de y el foco. Entonces, en un objetivo la distancia focal es la distancia entre el diafragma de y el foco. Los objetivos de las cámaras tienen una distancia focal fija o variable. Cuando es una distancia focal fija, entonces es, por ejemplo, un lente de 50 milímetros. Y cuando es variable, entonces es un lente 28-135 o puede ser un lente 18-55. A ver. Los objetivos, bueno, sí. Bueno, al variar la distancia focal, conseguimos un menor o un mayor acercamiento. ¿Eso qué quiere decir? Con un tele, o sea que son lentes que van de 70 a 100 milímetros, ustedes se pueden acercar más o acercar más el personaje. Entonces ustedes han visto algunos lentes que se utilizan para hacer el tema de deportes. Entonces lo que hace es acercar un poquito más. Y entonces ahí, como lo dice, es lo que comúnmente llamamos zoom.
Aquí ustedes ven un esquema y aquí ven un esquema cuando en el caso de la distancia focal, que es la distancia focal en este caso, que es el sensor, y el punto aquí del centro óptico de la lente. Normalmente el centro óptico de la lente pues está también ubicado el diafragma, entonces esto quiere decir que la distancia focal, y eso pues me va a determinar un ángulo de visión dependiendo del lente. Vamos a seguir por acá. Entonces aquí ustedes también ven lo mismo, entonces acá el plano focal, de aquí a acá donde se hace foco, en la parte central del lente, pues esto es la distancia focal. Por ejemplo, esto aquí con un ejemplo de un sensor de 35 milímetros. Aquí ven a otro ejemplo de distancia focal. Entonces aquí ubica el sensor en ambos. Hay un ejemplo acá que es un teleobjetivo. Entonces muestra la distancia que viene de aquí a acá. Entonces hay un momento en que no enfoca y en el punto en que enfoca, entonces esa es la distancia en cierta manera mínima. Lo mismo un angular, lo mismo, la distancia focal va a venir aquí desde el sensor hasta el punto donde enfoca. En el caso de los teleobjetivos, el ángulo disminuye. Y en el caso de los angulares, pues el ángulo va a aumentar. Entonces, si vemos este esquema, lo puse aquí un poco grande, entonces si ustedes se van a dar cuenta, distancia focal y ángulo de visión. Esto es distancia focal y el ángulo de visión. Aquí está ojo de pez, gran angular, estándar, un telecorto, un teleobjetivo y un super teleobjetivo. Aquí van a venir algunos temas, pues no quiere decir que son los como si fuera una camisa de fuerza, pero entonces, por ejemplo, está el tema de paisajes, sol, playa panorámica, sociales, familiares, con amigos, fiestas, matrimonios, acción, nieve, ciclismo, caminatas y aventuras, documental, vida salvaje, deportes. Eso quiere decir, un ojo de pez es un lente que va entre 8 a 15 milímetros y quiere decir que me va a dar un ángulo de visión de 180. Un lente gran angular que va entre 18 a 35 milímetros me va a dar un ángulo, este ángulo de visión entre 120 a 60 grados. Un lente estándar me va a dar un ángulo entre 35 y 65 milímetros. Un lente estándar, entre los lentes estándar de distancia focal fija está el de 50 milímetros. Un telecorto, entonces por ejemplo está de 65 a 135 y el ángulo pues se va a disminuir todavía más de 25 a 15 grados y un teleobjetivo de 135 a 300, entonces el ángulo todavía se reduce más de 15 a 8 y un super teleobjetivo de 400 y de ahí para adelante milímetros, pues todavía se va a reducir el ángulo de 5 a 1 grado, o sea, se reduce más. Bueno, este es el mismo esquema. Bueno, otra cuestión que hay que tener en cuenta es el tema de la exposición. Y dentro del tema de exposición, la idea es que ustedes se plantean una imagen, algo, una escena que quieras hacer. Usted coge la cámara, mide la luz, configura el valor de la apertura, la velocidad de obturación, el ISO, empieza a encuadrar, aplica, cuando va a encuadrar, entonces qué entra y qué sale de la escena, enfoca y dispara. Y después usted lo que hace es mirar y surge la duda de que no sabe si esa foto o le quedó, usted la mira, pues usted la va a mirar y dirá, bueno, puede ser que en la foto quedó sobreexpuesta o subexpuesta. Entonces es necesario que a veces
vean en sus cámaras las opciones del histograma. Normalmente casi todas las cámaras semis y profesionales tienen la opción de este histograma. Hay algunos celulares también muy avanzados que tienen este histograma, en la cual me muestra o me hace una relación de las altas luces o los blancos, los medios tonos grises y las sombras, que lo que hablamos, los tonos oscuros o negros. Y cuando me hace esa relación, pues me muestra en el histograma cómo están distribuidos esos tonos, ¿no? Los blancos, los medios tonos y las sombras. Entonces, a veces hay que, este es más o menos un tono ahí, este se puede decir que es más o menos un histograma equilibrado, porque puede haber que un histograma desequilibrado, eso sí también depende, porque si ustedes van a hacer algunas fotos de clave alta o clave baja, pues el histograma pues le va a parecer un poco raro, pero bueno. Entonces, normalmente ustedes miran los histogramas y puede ser que toda la concentración, esto que ustedes ven, estas montañitas que suben y bajan, entonces a veces si me sale una foto sobreexpuesta, puede ser que toda esta información me está apareciendo un pico blanco por acá, muy fuerte y esto muy bajito. O si me está saliendo muy subexpuesta, muy negra, puede ser que me va a aparecer un pico acá de información negra y esto muy bajito. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Hay que mirar los histogramas. Hay algunos histogramas o que hacen que empieza a titilar cierta parte de la foto y que me indica que hay una zona como sobreexpuesta, ¿no? Entonces, cuando uno decide volver a tomarla y uno decide, bueno, vamos a mirar si de pronto fue que le dejé entrar mucha luz, entonces desde, en ese caso usted decide si es qué hacer, si el tema del diafragma o el tema de la velocidad. Bueno, ¿dónde aquí estaba? Ujú. Sí, bueno, vamos por acá. También es, cuando está trabajando el tema de fotografía profesional, se trabaja con el tema del fotómetro, algunos también lo llaman exposímetros, y dependiendo de la fuente de luz, normalmente puede ser una luz o puede ser aquí un flash, se va a colocar aquí el exposímetro o fotómetro, y cuando hay distintas posiciones, una posición cuando está al frente de la luz, o sea, la luz le llega y le pega aquí en esta bolita blanca, eso quiere decir que él está midiendo la luz incidental. Y cuando coloca la bola hacia el lado contrario, apuntando al rostro, quiere decir que es la luz reflejada. Entonces, llega el rayo de luz, pega en el rostro y refleja esa luz y le llega aquí al exposímetro. Eso quiere decir que este fotómetro se coloca mirando hacia el lado de allá. Normalmente cuando uno trabaja con el tema del exposímetro, eh, normalmente uno deja una velocidad estándar de 125, un 125avo, una velocidad pues intermedia, ni es muy lenta ni es muy rápida, pero es rápida en cierta manera con el fin de ayudar a sincronizar luces. Y lo deja a un inicio 100, esto cuando usted está trabajando en un estudio con luces. Y al hacer testeo con las luces, pues él le va a dar la lectura o le va a indicar cuál es el diafragma correcto con lo cual debes poner. Las cámaras tienen un exposímetro integrado, entonces para que lo tengan ustedes presente. Y normalmente viene con estos valores positivos y valores negativos. Lo ideal es cuando esté haciendo una foto es que cuando usted vea el exposímetro que está balanceado, ni está sobreexpuesta ni subexpuesta, quiere decir que va a estar en esta posición. Ya cuando ustedes ven que se está empezando a correr un poquito, ¿sí? Sea hacia la derecha o sea hacia la izquierda, hacia los valores positivos o los valores negativos, quiere decir que la foto va a tender
a sobreexponerse o a subexponerse, pero algunos dirán, no, pues yo quiero darle sensación un poquito más sobreexpuesta o un poquito más sobreexpuesta o subexpuesta. Entonces, sobreexpuesta es cuando hablan de esas fotos muy blancas, estalladas, ¿no? Y subexpuestas esas fotos negras. Es importante también para el ejercicio que ustedes van a hacer ahorita de profundidad de campo, que hagan entre hoy y mañana, el tema de método de medición. Y dependiendo de la cámara, en este caso, como dice aquí, para saber si la cantidad de luz capturada por el sensor a hacer la fotografía es la adecuada, le tienes que indicar a la cámara cuál es la intensidad de luz de la escena. El caso del fotómetro o exposímetro mide la intensidad de la luz. Y aquí, esto también lo tienen la mayoría, esto también lo tienen cámaras normalmente compactas, también lo he visto en algunos celulares, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene que ver con los métodos de medición. Entonces, aquí tiene la opción evaluativa o matricial, que aparece aquí con este icono, con casi un ojito, es un círculo, y abajo como si fuera arriba una pestaña, son unas pestañas, pero si ustedes se dan cuenta aquí el tipo de enfoque, entonces como que hace foco en todo esto, ¿sí? Parcial, en este caso de parcial, pues va a ser en esta zona, caso puntual va a ser en esta zona, y promediada o con preponderancia central. Eso quiere decir que el ejercicio en el cual ustedes van a hacer de profundidad, eh, la idea es que lo trabajen con esos distintos métodos de medición. Entonces lo mismo en Canon, cómo aparece en Nikon, cómo aparece en Pentax, la medición matricial, cómo aparece la medición central ponderada y cómo aparece la medición spot o puntual, dependiendo de las cámaras. Y acá nos muestra también un esquema de la medición puntual. Si ustedes ven acá, y aquí nos muestra más o menos cómo es esa relación, tiene en cuenta solamente una pequeña zona de la imagen en el centro del encuadre o en el punto de enfoque seleccionado. Eso quiere decir que hace foco, pero no es que tampoco vaya a desenfocar todo esto, sino que va a haber un momento que tiene foco y ya pierde un poco de nitidez, pero no tanto, ¿no? Medición evaluativa y parcial, entonces igual que la medición puntual, pero con un círculo un poquito mayor, un poquito mayor, si ustedes se dan cuenta acá. Medición y ponderada al centro, entonces la cámara da un peso mayor a la intensidad de la luz situada con una área circular que se encuentra en el centro, aquí del encuadre. Ya hay una medición evaluativa o matricial, tiene en cuanto a todo el encuadre para realizar una medición, la intensidad de la luz, y él calcula la exposición. Normalmente, este tipo de medición evaluativa matricial, ustedes las pueden utilizar para el tema de paisajes, pero la idea, esto por ejemplo, medición puntual, se utiliza también para tema de fotografía de macro, que va a haber un momento que vamos a hablar de eso. El ejercicio que ustedes van a hacer es de profundidad de campo, y ya les voy a mostrar unos ejercicios o unas fotos para que ustedes, ejemplos, para que ustedes lo tengan aquí claro. Les voy a ver con tantas vainas que tengo aquí abiertas. Eh, ujú. Sí, voy a ir por acá. A ver. Ujú, ujú. Vamos a abrir este. Les voy a compartir pantalla y les voy a compartir lo siguiente. Aquí. ¿Alcanzan a ver
la imagen de una ardilla ahí subida en unos tronquitos. Sí. Sí, señor. Bueno, normalmente el ejercicio con el cual uno empieza puede ser este, entonces lo cual uno ubica a distintas posiciones, distintos objetos, en los cuales uno empieza a jugar con el tema de la profundidad de campo. Entonces, por ejemplo, hacer foco acá, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, los que están aquí adelante y los que están atrás, se me empiezan a desenfocar. Quiere decir que ahí la profundidad de campo es mínima, ¿no? Entonces solo hay foco como de aquí hasta por acá. Entonces normalmente uno hace este tipo de ejercicio. Otro tipo de ejercicio es este, ¿no? Cuando uno hace foco acá, si ustedes se dan cuenta, por aquí está el foco, pero entonces ya hay unos elementos aquí adelante que se me salen de foco, y lo mismo hay atrás, entonces hay una profundidad de campo mínima. Entonces normalmente uno hace estos ejercicios. Y ya, por ejemplo, para tema de paisajes, como yo les comentaba, en este caso se colocan los diferentes elementos que están en, en el paisaje. Uno busca cuál es el sujeto o cuál es el objeto que coloca en primer plano, y de ahí para allá se empieza a ver. En este caso son fotos que tienen profundidad de campo muy amplia. Entonces usted ve foco acá, lo mismo acá, y también ve por allá. Pues ya se ve como una silueta, pero entonces se alcanza a ver que la profundidad de campo es amplia. Aquí hay también este tipo de ejercicios en la cual juega con la perspectiva. Entonces, para que se den cuenta también una profundidad de campo amplia. Aquí también hay otro ejercicio. Entonces, aquí hay un sujeto, hay otro sujeto, puede haber uno que también aquí adelante. Entonces, eh, el foco puede estar por acá, y a medida que se va alejando, entonces se va perdiendo un poco de profundidad, pero es una profundidad intermedia, ¿no? Por allá ya casi no se ve detalle. ¿Y qué más hay por acá? Aquí también hay otro ejercicio en los parques, utilizando las bancas. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿dónde es que está el foco? Entonces uno empieza a ver aquí este personaje y empieza a ver también aquí detalle en esto. Entonces, una profundidad de campo siempre amplia. Aquí este tradicional ejercicio en una banca coloca un elemento de la naturaleza, una florecita, para ver la profundidad de campo. Entonces hace foco acá y lo demás empieza a salir desenfocado. Otro ejercicio también en la cual hace foco aquí en esta parte, aquí donde está este pequeño espejo, donde está el auto, y lo demás ya queda desenfocado. Se ven como si fueran luces, como si fuera un efecto extraño. O el tema de la ardillita, cuando uno empieza a mirar los distintos planos, aquí hace foco en la ardilla y ya lo demás se me sale de foco. Bueno, eh, normalmente, eh, bueno, entonces como les comentaba, eh, he ubicado unos objetos a cierta distancia, uno aquí adelante, otro aquí atrás, hay un fondo allá atrás. Ya he prendido la cámara. Voy a empezar a trabajar con la opción de los modos que tiene la cámara, en este caso semiprofesional. Le estaba comentando que hay unos modos, y la idea es empezar a trabajar con la opción manual, donde está el M. Entonces hay una rayita que ustedes alcanzan a ver, que esté la misma, ubicando ahí la M. Como yo les comentaba, esta es una cámara que toca estar presionando para que me deje ver la pantalla. Ustedes ven aquí la pantalla, y la pantalla aparece, no sé si por la luz los deje, no sé si alcanzan a ver, es mucha luz. Bueno, ¿qué información aparece en esos tres circulitos? En esos tres circulitos aparece
aquí aparece velocidad, diafragma e ISO, ¿cierto? En este caso, voy a dejar el ISO 100, voy a mirar qué quiero. ¿Con cuál ejercicio empiezo primero? Quiero hacer un ejercicio que tenga mínima profundidad de campo o tenga máxima. Entonces, en ese caso, si quiero un ejercicio que tenga mínima profundidad de campo, voy a optar con qué diafragma. ¿Se acuerdan con qué diafragmas voy a optar? Bueno, voy a empezar a mover el diafragma, pero el diafragma que voy a mover va a ser, bueno, me toca presionar este con un botoncito que hay por aquí para mover el diafragma y en este caso me abre a 5,6. No me abre no me abre más. 5,6. Y tengo una velocidad de un 150. Con esta velocidad de 150 les voy a mostrar cómo sale la foto. Para que vean lo siguiente. Me voy a hacer, a ver, voy a poner esto por acá. Y voy a hacer foco. Otra cuestión. Aquí también me aparece una información aquí abajo y esta información normalmente les va a aparecer dependiendo de la cámara. Aquí elijo la opción que dice y me da la opción de medición. Pero esto, porque ya estaba aquí cuadrado, en este caso ustedes pueden mover, aquí mover, mover, hasta que me dé la posición de medición. Y presiono medición y él me da la medición matricial, si yo lo cambio acá, una medición ponderada central y la medición puntual. Entonces voy a empezar a hacer el ejercicio con medición puntual. Entonces elijo, presiono, la pongo otra vez acá, elijo, medición puntual, elijo aquí en el centro, ya tengo medición puntual y lo que voy a hacer es que voy a hacer foco a los personajes. Uno, puedo tomar la foto, si yo me acerco acá, puedo tomar la foto mirando por el visor o por la pantalla LCD. En este caso, se puede cambiar con esta palanquita. Si yo presiono aquí otra vez, yo puedo cambiar y me va a aparecer la foto ahí. Aquí tengo que hacer foco, ¿sí? Aquí hago foco. Como yo les comentaba, normalmente a mí me gusta es trabajar con la opción automática. Él me hace el foco. Él me hace foco. ¿Sí? Cuando yo les hablo, la opción automática es esto que hay aquí, una A y hay una M. Si yo la pongo en la opción M, me toca aquí con mis ojitos enfocar. ¿Sí? Me toca aquí con mis ojitos hacer esta tarea de enfocar. ¿Sí? Empezar aquí. Entonces, primero acá, distancia focal y llega acá con este anillo para hacer foco. ¿Listo? Entonces, testamos la distancia focal. Entonces, cuando hablo de la distancia focal, les había hablado que esto es hacer la operación de hacer zoom in y zoom out. Esta es una posición así, es cuando está en 55 y así es cuando está ahí está en 18. Entonces, si yo empiezo a mirar, estoy a una distancia de que unos 30 centímetros del primer objeto. Si yo lo pongo en 55, me va a acercar el objeto. Si yo lo pongo en 18, me lo va a alejar. Entonces, voy a tomar la primera foto.
Y al tomar la primera foto, y me hago más o menos a una distancia de, vamos a ver qué dice acá. El obturador está desactivado, recargue la batería. Entonces voy a sacar otra batería, ya vengo. Entonces, esta cámara me empieza a dar un titileo. Hay un titileo aquí abajo. Y cuando yo presiono y busco la opción de ese signo, me va a salir ahí una pantalla que dice, el obturador está desactivado, recargue la batería. Ahí me sale una leyenda en esa parte blanca. Eso quiere decir que me toca apagar la cámara. Apago la cámara. Esto es también muy importante, ¿no? Apago la cámara y cambio batería. Entonces, esto es lo interesante de que cuando acostumbres a tener dos baterías, y espero que esta esté cargada, y vuelvo y la cambio acá. Y ahí sí, otra vez vuelvo y prendo la cámara. Entonces, es importante, vamos a ver, listo, ahora sí voy a hacer la foto. Entonces, tengo diafragma 5.6, ISO 100, y tengo una velocidad de 150. Voy a tomar la foto vertical. Entonces, esto es lo que se ve. Entonces, les voy a mostrar la foto aquí con este botón que es para previsualizar. Y si ustedes ven, se ve oscura. Entonces, ¿alguien me dice por qué se ve oscura? No sé, Sergio, Está subexpuesta. Es su que es respuesta. Entonces, sube- los datos que tengo son los siguientes. Tengo un diafragma de 5.6 porque quiero hacer el primero el ejercicio con una profundidad de campo mínima. Tengo un ISO 100 y tengo eh, una velocidad de un 50avo. Entonces, quiero dejar el diafragma de 5.6. ¿Qué afecto? ¿Quién me dice? profundidad. Bueno, ¿qué valor afecto? ¿El ISO o la velocidad? Entonces, en este caso voy a empezar por las condiciones de luz, que no es muy buena la luz, voy a empezar a afectar un poco el ISO. Entonces, lo mismo, presiono I y acá con este empiezo a buscar el ISO y aquí me aparece ISO 100 y en este caso vamos a subirle a un ISO 400. Ustedes saben que cuando trabajamos con el tema del ISO 400, entonces aquí ustedes se dan cuenta que uno va pasando de un lado para otro y entonces aquí lo voy a ubicar en ISO 400, elijo ISO 400, elijo ISO 400 ahí, a ver otra vez y lo pongo en ISO 400 y voy a tomar otra de la misma foto, voy a hacer foco en el primer objeto, voy a hacer una medición puntual en el primer objeto, disparo y ya me sale un poquito mejor, pero mi objeto, aquí está, entonces si ustedes se dan cuenta, mire, aquí ya está saliendo un poquito mejor, ¿cierto? Y el objeto que tengo en primer plano todavía está un poquito muy oscuro. Si no quiero afectar el ISO, puedo decidir
si le boto flash o puedo decidir si voy a darle una velocidad lenta. Si le boto flash me va a iluminar demasiado. Eso quiere decir que voy a empezar a trabajar la velocidad de un 50avo, voy a tratar de bajarme a una velocidad de un 30avo, que más o menos la puede uno mantener. Voy a colocar esta cajita aquí cerca a la mesa con el fin de que me ayude a mantenerla un poco. Entonces voy a cambiarla, no, voy a dejarlo a un 20avo de velocidad. Voy a hacer otra de la foto. Vamos a hacer foco. Las que estoy haciendo, las estoy haciendo con un ángulo, si se puede decir, picado. Puedo hacerla casi a nivel también. ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta, aquí ya me empieza a salir un poco mejor la imagen. Pero si ustedes se dan cuenta, el objeto que está adelante es el que le estoy haciendo foco y el objeto que está atrás ya empieza a perder un poco de detalle. Entonces, ese va a ser el ejercicio. Vamos a trabajar con sus cámaras compactas, semiprofesionales, profesionales. Hacer primero un ejercicio de conocer